Hoy en Lengua Larga. Están tocando la puerta, dijo mi mamá. Y el toquido de la puerta era así. Apenas se escuchaba y se trataba de Cruz. Cruz era un señor de sombrero de palma. Un sombrero de palma, esos redonditos, con camisa de manta, pantalón de mezclilla un poco desteñido y con las manos verdes, empapadas como de agua con tierra y de un color verde, y en la mano traía un costal. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Los saluda de este lado un Lengua Larga más que aceptado. Gracias por sintonizar. El capítulo número 20. Es el episodio número 20 de este podcast. Gracias por tantos comentarios, por sus mensajes a través de las redes sociales. Como Chef Juan Ángel, ahí pueden dejarlos y hacer sus apreciaciones. Me han enviado también algunos regaños por algunas cosas que he dicho, pero no le hace. De eso se trata. Sigan enviando sus regaños, sigan enviando sus mensajes y sigan enviando también sus críticas y sugerencias de tema. Porque seguramente hay algún tema de cocina que de este lado, en la capital del mundo, en San Pedro de la Cueva, lo haya vivido sin necesidad de estar a lo mejor en Guatemala o en Oaxaca o en algún lugar donde ustedes sintonizan estos episodios. Vamos a iniciar. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Están tocando la puerta, dijo mi mamá. Era Cruz, una persona que aparecía en mi casa una vez al año. Y en mi casa me estoy refiriendo a la capital del mundo, San Pedro de la Cueva. Búsquenlo en Google Maps si están retirados de Sonora quienes están escuchando este episodio. La llegada de Cruz a mi casa, a nuestra casa en San Pedro de la Cueva, implicaba el inicio de una temporada nueva del año, ¿sí? La llegada de Cruz implicaba una temporada nueva en las formas de hacer comida. Cruz era un hombre de estatura baja. Era más chaparro que yo. Ya se imaginarán, yo mido 1,69 más o menos. Era como de 1,60. Muy morenito, muy prudente, vergonzoso. Casi no emitía palabra y hablaba entre dientes. Buenas tardes. Tenía en sus manos un costal, de esos costales en los que empacan harina o azúcar, de los blancos así tejidos. Y en las manos tenía manchas verdes. Cuando vi que se paró frente a la puerta, dije, llegó la temporada tan ansiada del año. Salió mi mamá, lo recibió y contó del botecito de las monedas. No sé si a ustedes les pasa, pero en las casas, en la mayoría de las casas, hay el bote de las monedas. El bote de las monedas que está en algún lugar escondido para que no lo agarren los chamacos. Y la feria que va sobrando de lo que compran o que hay en las bolsas lo echan al botecito de las monedas. El botecito de las monedas en la casa era uno de esos vasos cerveceros que tienen una esponja que dice iglú, ¿sí? Que ahí se echa la cerveza, no es de los que se mete, es donde se echa la cerveza. Y en ese bote había moneditas de muchos tamaños. Entonces sacó mi mamá todas las monedas, contó 40 pesos y por ese saco le dio 40 pesos. Después tomó el saco y vació el contenido sobre la mesa. Se cayeron algunas hojas de la mesa, cayeron al piso y ahí empezó el jolgorio y la faramalla. La faramalla es así como mucho aspaviento para hacer algo, pues, ¿no? Se trataba de la llegada de los preciados y sabrosos quelites. La época de Cuaresma, por lo menos en Sonora, se marca también por la cosecha de quelites, sobre todo cuando ya está más pegado a abril la Cuaresma, ¿no? Porque caen en diferentes fechas, pero bueno. Se marca por la llegada de los quelites. En la Sierra Sonorense, los quelites son parte muy importante de la alimentación y lo han sido desde hace muchos años y me atrevo a decir a siglos, porque es un producto gratuito. Los quelites, ¿sí?, son un producto que se da de manera silvestre y quienes pasan alrededor de la carretera, de un río, en una milpa, alrededor de las plantas de algún sembradío de chile verde, de frijol, etcétera, nacen los quelites. ¿Qué son los quelites? Los quelites es un grupo
de hierbas verdes, no está esa hierba verde que están pensando, no, no está. No. Son puras hierbas comestibles, van a decir que también se come, pero no. Esas hierbas se agrupan de la siguiente manera. Pueden estar bledos, que es como el más mantequilloso de los quelites. Pueden estar las chinitas, la mostaza, no es el árbol de mostaza, es una ramita de hoja redonda. Las acelgas, las espinacas, los chuales, los berros, las verdolagas, todos esos forman parte de los quelites. Así como decimos el grupo de los frutos rojos, fresas, zarzamoras, frambuesas, cerezas, así también los quelites tienen su agrupación y todos son verdes de diferentes tonalidades. La mayoría de ellos son de verde bandera de México, de Italia, ¿no? Entonces, llegaban los quelites y en ese saco venían no solamente hojas, venían otros hierbajos, venía tierra, porque estaban recién arrancados. Muchos de ellos traían raíz. Entonces, nos reuníamos alrededor de la mesa, mi mamá y mis dos hermanos. Mi papá siempre estaba trabajando en la carpintería que estaba contigo a la casa, y empezábamos a separar hoja por hoja. Había tallos que medían más de 1 metro y de cada tallo salía otro tallito y teníamos que separar hoja por hoja y luego agruparlos. Por un lado los bledos, por otro lado las chinitas, por otro lado la mostaza. Y mi mamá hacía una combinación entre esas hierbas, ¿sí?, para lograr el sabor perfecto de los quelites. Así como ustedes le ponen tantita pimienta, tantito orégano, tantito laurel a una barbacoa para que tenga el sabor a barbacoa, en los quelites se debe hacer una combinación perfecta entre bastantes bledos, poquitas chinitas, un toque de mostaza y a lo mejor un poco también de acelgas para que sean sabrosos. No me voy a complicar mucho en la receta que les voy a dar más adelante, porque de aquí que los ponga a buscar ustedes hacer bledos por allá en Guatemala, pues va a ser a lo mejor muy difícil. Entonces, y con eso empezaba una tradición gastronómica, que yo le digo que además de ser una tradición cristiana, la cuaresma de pecado, de pecado, bueno, el de pecado todo el año, de perdón, de conversión y demás, llega una época que es la época gastronómica de la cuaresma. Cuando nosotros vaciábamos ese saco de quelites, sabíamos que enseguida de ese saco de quelites venía la capirotada, los chicos, y se me empieza a hacer agua la boca, la torta de huevo, el pescado empanizado o al disco, porque vivimos en un pueblo que tiene un lago y al lado del lago se pesca tilapia de agua dulce. Y poner los quelites en la mesa era cortar el listón para que se abriera la caja, no de Pandora, la caja de los alimentos de cuaresma, y empezaran a aparecer en la mesa en los siguientes días y semanas. ¿Qué hacía mi mamá? Eran muchos quelites, empezaba la cuaresma, y en mi casa siempre han sido muy previsores en todos los sentidos. En cuestión de salud, económicamente y en los alimentos, ni se diga. Mi mamá hervía los quelites, un hervor, las hojas ya lavadas limpias, que ni necesitaban lavarse siquiera, pues no habían sido orinadas por ningún perro, por ninguna vaca, ni tampoco tenían fertilizante. Eran hojas que a lo mejor tenían poquito polvito del campo. Las sumergía en agua hirviendo. Al primer hervor las apagaba, las enfriaba y empacaba en bolsas o en litros de yogur o de mantequilla los quelites con poquito caldo. Y en el congelador de la casa siempre había quelites congelados para que nos aguantaran para los 40 días de la cuaresma. El caso es que cada 2 veces por semana o cada viernes se preparaban quelites, aun cuando ya se habían acabado los que había alrededor de las milpas o del campo ahí en la capital del mundo. Cuando hablo de esta escena nostálgica, ¿sí? Que a mí me causa, siento los aromas de la tierra y siento las texturas de las hojas, puedo recordar cómo es una hoja de bledos. Esta escena nostálgica, cada familia la puede repetir. Pero para que la repitan, se debe de llevar a cabo. Y no me refiero solamente a la escena de los quelites. Ustedes pueden tener una escena como esta en su familia, quizá junto a unas tortillas, junto a unos totopos, junto a la preparación de unos totopos, junto a la preparación de unos frijoles, y que los niños, como en su momento yo lo fui con los quelites, tengan aquel recuerdo de cómo llegaba el alimento a casa, qué significaba el alimento en su llegada a casa, el trabajo que costaba, el dinero que costaba, y de esa manera es como le vamos a dar valor a las cosas. Si yo me hubiera sentado en mi casa a comerme el plato de quelites, calientito con sus chiltepines rojos recién molidos, y vuelvo a salivar como si no hubiera comido,
pues no le hubiera tomado sentido ni estuviera hablando esta serie de barbaridades en el podcast. Pero me tocó vivir desde la llegada, quién los traía. Era un trabajo para el cual él ganaba dinero y se compraba sus cosas, Cruz, y sus alimentos también. Y me tocó ver todo el trasfondo de los alimentos, todo el trasfondo de los quelites. Y eso es importante que lo vivan los pequeños, los niños. No tanto los jóvenes, porque ya los jóvenes ya tienen otras cosas en la cabeza. Los niños. Como niños van a tener un recuerdo más firme, más sólido en su cerebro de todas esas sensaciones que giran alrededor de una escena de nostalgia que siempre, al momento de comer un quelite o un plato de quelites, en la edad adulta nos van a conectar con aquel momento. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La! Habiendo vivido y disfrutado los quelites en la época de Cuaresma, ¿sí? Que son alimentos de fechas exclusivas. ¿Cuáles son los alimentos de fechas exclusivas? El menudo, por ejemplo, ¿no? El menudo tiene una fecha más cargada a la Navidad y el Año Nuevo. Los tamales al Día de la Candelaria, la rosca al Día de Reyes, la capirotada a la Cuaresma o Semana Santa, el pavo a Navidad, etc. Hay alimentos que se comen solamente en cierta época del año. ¿Por qué? Por pendejos. No hay otra razón. Los alimentos están ahí siempre y podemos disfrutarlos y tener la misma algarabía. Podemos tener ese mismo placer y felicidad que nos causa una pechuga de pavo con relleno en julio. No tiene que hacer frío ni tiene que estar puesto el arbolito. Entonces, tomando en cuenta eso, mis papás sesionaron en alguna ocasión en la casa, se sentaron y tomaron hicieron un acuerdo muy sabio. Los alimentos en esta casa no se van a consumir apegados a una festividad. De tal forma que en mi casa sí se comía pavo en julio. Y sí se comían quelites en diciembre. Y capirotada en enero, ¿sí? ¿Cómo le hacían? Aquí va. Número 1. Los quelites los compraban y los congelaban, como les dije en la sección anterior del podcast. Y los tenían ahí listos para descongelarlos y después molerlos y guisarlos, como les voy a dar en la receta posterior, cada uno de los pasos. Número 2. En Navidad siempre compraban 2 pavos. Generalmente en Navidad los pavos, pues ya que se está acabando la temporada de pavos por allá en principios de enero, finales de diciembre, los ponen más baratos. Entonces, mis papás compraban 2 pavos, congelaban. En mi casa a lo mejor no había sillones cómodos o no había una estancia con un gran televisor, pero había un hielerón eléctrico, así una hielera conectada en la sala que todavía está, y ahí se almacenaba mucha de la comida. Los quelites congelados, el pavo o los pavos extras, a veces se compraban hasta 3 pavos en Navidad, se hacía uno en Navidad y los otros se cocinaban el resto del año. Así podíamos vivir esa experiencia de comer pavo, no solamente en Navidad, sino también en julio echándonos aire con el abanico, con el cooler prendido. Número 3, hacían más capirotada en Cuaresma. Mi mamá es de las que sigue haciendo mucha capirotada y la congela. La capirotada se puede congelar, no le pasa nada y al momento de descongelarse queda tal cual se hubiera terminado de preparar hace unos minutos. Nada más no la vaya a descongelar en el microondas ni sumergida en agua. Descongélela normalita así con la temperatura ambiente. Número 4, la calabaza, la de Halloween o sus versiones de la misma familia, la guaje, etcétera, la que se utilizaba para hacer o se utiliza para hacer empanadas de calabaza en Sonora, pues se da en octubre, ¿sí? Y es muy difícil, aún yendo a la central de abastos, comprar las calabazas, no se encuentran. A lo mejor en otro lugar de la República, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, sí las encuentran, pero aquí no. Entonces mi papá compraba las calabazas, mi mamá la cocía, le sacaba la pulpa y la congelaba. Y teníamos calabaza para todo el año, para comer con queso, luego les platicaré esa receta, para hacer la mermelada y rellenar empanadas y luego hornear, etc. Los chicos, la torta de huevo, que son alimentos típicos de Cuaresma. Si tienen alguna duda de estas recetas, busquen torta de huevo, pongan en Facebook torta de huevo Chef Juan Ángel y le va a aparecer la receta. O chicos, espacio Chef Juan Ángel y le va a aparecer la receta. No estaban adjudicados a una época en especial, ¿sí? Estaban adjudicados al momento que se nos antojaran, porque en mi casa se hacía torta de huevo y se sigue haciendo torta de huevo durante todo el año. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! ¡La! Ahora sí, vamos a hacer quelites.
Los quelites, les comentaba, es una familia de hierbas verdes, sí, todas son verdes, de hierbas verdes que tienen diferentes tonalidades de verde, diferentes sabores y diferentes aromas. Hay unas más ácidas, otras más cremosas. Con cremoso me refiero, por ejemplo, es que van a decir cremoso, pues le echas crema, no. Las acelgas. Bueno, vamos a ir a un alimento más común, los frijoles. Los frijoles son cremosos, ¿sí? Al licuarlos, pónganle atención, parece que tuvieran crema. Son cremosos, es una textura tersa, suave, muy sabrosa, y a eso me refiero con cremoso. Las acelgas son cremosas, los bledos también son cremosos. Bueno, partiendo de que a lo mejor no van a encontrar bledos en la comunidad donde ustedes viven, vamos a partir de las acelgas, que es una hierba más común en los supermercados y que de hecho la pueden encontrar todo el año, casi todo el año. Van a ocupar 1 kilo de acelgas. Un mazo debe ser aproximadamente 180 gramos ya limpios, por lo cual van a ser como 5 mazos de acelgas. Tomen en cuenta que las acelgas se ponen, al igual que la mayoría de las hierbas, en el fuego y se hacen nada. La quinta parte de lo que ustedes vieron lo van a ver después en el sartén. Se consume porque tiene una cantidad muy grande de agua. 1 kilogramo de quelites. Un mazo de cilantro completo, el mazo que venden en el supermercado. Medio mazo de cebolla cambray, la cebolla verde, cabeza blanca, rabo verde, esa. 2 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de manteca vegetal y si se quieren poner finos y sabrosos, 2 cucharadas de manteca de puerco. Eso va a ser más sabroso aún. Yo creo que lo notaron en el tragón de saliva que hice cuando dije manteca de cerdo y no manteca vegetal. 4 dientes de ajo finamente picados y si tienen una piedra para machacar, mejor macháquenlos. O si tienen una de esas exprimidores de ajo, mejor exprímanlo. Es diferente el sabor del ajo cuando se exprime, cuando se machaca y cuando se pica, al igual que cuando se hornea, cuando se asa o cuando se guisa. Adquiere diferentes sabores y se incorpora diferente a la comida. 2 tazas de frijoles enteros cocidos o de frijoles graneados, les decimos. ¿Qué es un frijol entero cocido? Agua, frijol, cociéndose durante el tiempo necesario hasta que el frijol quede blandito. Eso es todo. No se le pone sal. No le pongan sal a los frijoles cuando los vayan a cocer porque es posible que el frijol no quede completamente suave. La mayoría de los granos, incluyendo el nixtamal, cuando lo van a cocer, no lleva sal. Tip del día. Vamos a empezar la preparación. Van a sumergir los quelites en agua hirviendo. Imagínense, esa cantidad de quelites, 1 kilo, van a necesitar una olla casi tamalera. Ponen a hervir el agua. Ya que esté hirviendo, sumergen las hojas de acelgas. Estamos hablando de acelgas. Si ustedes tienen bledos, háganlos con bledos. Qué dichosos. A las acelgas le van a quitar la mitad del tallo, ¿sí? Porque generalmente la parte que está más pegada a la tierra es más dura, más fibrosa y menos agradable para comerse. Van a dejarle solamente la mitad del tallo. Sumergen las hojas, 2 minutos, las escurren, ¿sí? Y las van a licuar con una taza del caldo de la cocción. El caldo de la cocción mi mamá se lo toma así en un vaso, ¿no? Lo enfría, se lo toma en un vaso porque dice que ahí se quedaron todos los nutrimentos de las acelgas, que tienen muchos. Entre ellos el hierro. Si ustedes tienen anemia, alguna dificultad para coagular, problemas de baja hemoglobina, etcétera, acelgas. En la manteca caliente, 2 cucharadas de manteca de cerdo, que va a oler aquello a tocino. Si ustedes hacen tocino días antes, guarden la grasa del tocino. Sabe delicioso también con tocino, con la grasa del tocino, que es la misma, es manteca de cerdo, nada más que ahumada. Van a agregar ajo, cebolla y cilantro. El ajo machacado, ¿sí? Que son 4 dientes, o picadito si no tienen machacador. Le hacen así con la hoja del cuchillo. Le hacen cuando ya esté picado como para que se presione y suelte los juguitos que tiene. Entonces, en la manteca caliente, 2 cucharadas de manteca de cerdo van a freír. Guisar ajo, cebolla y cilantro. Ya que esté guisado, que la cebolla se vea transparentita antes de que se queme el cilantro, van a agregar 2 cucharadas de harina. Cuando entré a la escuela de gastronomía, yo ya me sabía esta receta y me acuerdo que nos dijeron, hoy vamos a aprender en técnicas culinarias a hacer un roux. Uy, dije yo, ¿qué será eso? Y la maestra, bueno, era maestro, el maestro lo que hizo fue poner mantequilla y harina. Y me acuerdo que le dije, eso hacen con los quelites en el pueblo. Y sí es cierto, la manteca con la harina y ya todas las hierbas que tiene ahí, que son añadidos extras, invitados extras, es un roux, ¿sí? Muchas de las técnicas ancestrales de la cocina francesa
las aplicamos y las aplican las amas de casa y las cocineras tradicionales sin saber que se llama tal cual, y eso es de gran valor y a veces no lo apreciamos. Para que vean lo que hacen sus mamás, cocinan como los meros franceses. Luego, doran la harina junto con la manteca, el ajo, la cebolla, el cilantro, y se va a poner de un color cafecito. No chocolate, un cafecito claro. Y en ese momento van a verter los quelites. Los 3 kilos de hojas, los 3 mazos, que son 1 kilo, escurridos a la licuadora, más una taza del caldo. Van a licuar, a lo mejor en 1, 2, 3 vasos de licuadora, dependiendo del tamaño del vaso. Lo van a verter a la manteca con harina, ajo, cebolla, cilantro, y luego le van a agregar los frijoles graneados. Aquello, les voy a decir como decía mi hermano, no quiero desalentarlos a hacerlos, pero es parte de la historia. Mi hermano los veía y decía, parece vasca. Vasca igual a vómito. Aquello queda como una crema verde. No es una obra de arte a la vista, pero sí es una obra de arte en el olfato, en el gusto y en la nostalgia. Quienes crecimos comiendo quelites, jamás vamos a pensar que aquello es una vasca. Mi hermano, cuando los vio de primera ocasión de niños, 5 o 6 años, que ya tenía uso de razón, pues dijo, es una vasca, pues, ¿no? Pero se ven verdes. Hagan de cuenta que es como una crema verde, ¿sí? Que no tiene crema ni leche. Verde con frijolitos flotando, ¿sí? Y aquello se come de la siguiente manera. Rápido, tortilla de maíz grande de las que les he platicado en los otros episodios, doradita, untada con mantequilla, le agregan chiltepines molidos, chiltepín igual a chile silvestre sonorense en forma de perlitas rojas, bueno, ya cuando está deshidratado, porque pues como todo lo no deshidratado, antes es verde o de otro color más vivo, y se tritura y se pone ahí. Esos son los quelites y esa receta es la que conecta con la nostalgia, no solamente mía, sino de muchas personas que las consumieron en su infancia. Y el secreto para que sigamos sintiendo esa nostalgia es que esta receta y estas experiencias las sigamos replicando con los hijos, con los niños, con la familia. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!